Tal? Buenas tardes, mi nombre es José Fermín Cabuch Figueroa, soy alumno del Instituto Tecnológico Nacional de Tijuana y vamos a hablar sobre lo que es la materia de Estadística Inferencial 2 de la correspondiente a la unidad 4. Vamos a hablar sobre los ejercicios que tenemos en esta unidad y esta materia la imparte el profesor Juan Morales. Eh, Vamos a hablar sobre ejercicios relacionados con el libro de Mario Triola. Tenemos el tema de control estadístico de procesos. El tema va a ser gráficas de control para la variación y la media. Tenemos unas desviaciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempos. Aquí tenemos un link en el cual podemos ver cómo se relacionan esos conceptos en ya lo práctico. Dice las siguientes definiciones: un proceso es estadísticamente estable o bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera del común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como la maquinaria defectuosa, el empleado sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la medida de la variación, consiste en los valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, denominado LCI, y un límite de control superior, por sus siglas serían LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquier de los puntos considerados inusuales. Tenemos aquí los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior o inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Reglas de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En el proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.5 que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Esos son los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes, arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en la desviación estándar de la línea central. El monitoreo, bueno, tenemos aquí un ejercicio que es el monitoreo de refrescos de 12 onzas. Dice: una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llegado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes.
por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. 1. Nos pide elaborar una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Nos pide el punto número 2, nuestra gráfica de medias de nuestra R y determinar si de nuestros rangos y determinar si está bajo control estadístico. Una gráfica R. También nos pide como el punto número 3, pero eso es para otros datos. No se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Pues nos vamos a meter aquí a Minitab. Aquí ya lo tengo yo un poquito avanzadito. Va a ser la de muestra igual a 5, porque está la muestra igual a 10. Va a ser esta. Vamos a borrar lo que ya tenemos aquí. Aquí está. Aquí vemos que tenemos 10 días haciendo la muestra. No, perdón. Tuvimos en este caso se hicieron 5 muestras durante 30 días. Y aquí tenemos todos los datos. Aquí tenemos en el día 1 se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 muestras. Se sacaron 5 muestras. En el día 2 se sacaron otras 5 muestras y así sucesivamente. Pues nos pide primero elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Y vamos a irnos a estadística y nos vamos a ir a estadísticas básicas, a herramientas de calidad, y vamos a darle a gráfica de corridas. Ya tengo un poquito avanzado. Vamos a colocarnos en la columna individual. Vamos a poner onzas y el tamaño de su grupo, como pues aquí nos dice que fueron 5 muestras, nuestro tamaño de su grupo va a ser de 5. Van a ser 5 muestras. Le vamos a dar aceptar. Y ven, aquí tenemos nuestra gráfica de corridas de las onzas. Tenemos aquí los datos de esta gráfica que nos dice el número de corridas de la mediana, el número de corridas esperadas, la corrida más larga de la mediana, valor P aproximado. Dice para crear conglomerados, valor de P aproximado para mezclas. Aquí lo vamos a enfocar también en lo que viene siendo nuestros valores de P. Aquí no nos dan un nivel de significancia, pero vamos a tomar el nivel de significancia que generalmente se toma para los problemas, que es de 0.05. Para hacer una comparación, vamos a hacer otra tablita con control E. Y vamos a hacerla ahora los mismos datos, pero con un grupo para tomarlos de individuales. Aquí vemos la diferencia de los datos.
Aquí vemos que para el subgrupo de 5 muestras, el valor aproximado para crear conglomerados es de 0.995, mientras que en el valor aproximado para crear conglomerados por unidad sería de 0.949. Son 50 más alto el de corridas con 5 muestras. Valor de P aproximado para las mezclas es de un valor de 0.005, y para el individual el valor de P aproximado va de los 0.05, lo cual podemos ver que es muy poca la probabilidad que exista una mezcla. El valor de P aproximado para las tendencias es de 0.932 y el valor de P para las oscilaciones es de 0.0668. Para las de 5 muestras, para las individuales nos da un valor de P aproximado para las tendencias de 0.5, de 0.526, y para las mezclas de 0.51. 0.474, perdón. Aquí sí ya varía un poquito más arriba. Pues vemos que en esta gráfica estos puntos que se ven aquí son pues las medias en las que se mantiene. Vemos que no sobresalen del lado superior ni del lado inferior. Bueno, si vemos un poquito, y también aquí si vemos como aquí están en los puntitos azules, es la media, son la relación de las medias, y vemos cuántos datos sobresalen en los límites inferiores y en los límites superiores. De esta manera vamos a hacer la segunda gráfica que nos está pidiendo, y nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Nos vamos a ir a gráficas de variables por subgrupo, y nos vamos a ir a XR. Debido a que tenemos un tamaño de grupos de 5, nos vamos a dar para seleccionar onzas. Nuestro tamaño de su grupo es igual a 5. Nos vamos a ir a opciones de X barra y nos vamos a ir a pruebas. Aquí en pruebas vamos a seleccionar todas nuestras gráficas, todas las gráficas que nos va a arrojar. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Bien, aquí vemos los datos que nos arrojó. Vemos cómo se distribuyen pues las medias, de las muestras, el rango de las muestras. Vemos cómo se mantienen de una manera pues igual. No hay una diferencia que sobresalga. Todas nos salen sobre el límite superior, que es el límite de control inferior, y nuestro límite de control superior. Vemos que todos se mantienen dentro de pues nuestra línea de las medias, que tienen aquí una relación también con el rango de las muestras. No llegan a topar ni siquiera un poco nuestro límite superior ni nuestro límite inferior. Ahora nos vamos a ir a, pues ya teniendo esto, no, me debería ver más gráficas. Vamos a ver, esa la vimos. Y pues igual aquí tenemos otra vez las mismas gráficas que sacamos anteriormente. Y nos da nos dice nuestra gráfica de XR de las onzas, es nuestro informe de resumen.
el que viene y nos dice que es estable la media del proceso. Nos dice que evaluemos el porcentaje de subgrupo fuera del control. Y pues aquí nos da como resultado que sí es estable la media del proceso. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control en la gráfica de X barra. X barra en R investiga cualquier subgrupo fuera de control, pero vemos que no existe ni un subgrupo fuera de control. Por lo tanto, podemos determinar que si tenemos nuestra gráfica de informe de estabilidad y vemos también que se encuentra estable en ese tenemos todos los datos se encuentran bien. Esa estabilidad, la media y la variación del proceso son estables, no hay ningún grupo fuera de control en ninguna de las gráficas. Dice cantidad de datos, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque el cálculo incluye 70 o más puntos de datos. O sea que tenemos suficientes datos para determinar que sí tenemos el control de las medias de variación. Datos de correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que el menos de 2% de los grupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Y nos está diciendo que sí tienen correlación y que se encuentran estables. Pues vamos a tomar unas pues definiciones más precisas con asistente. Y nos vamos a ir a gráficas de control. Vamos a ir a tipos de datos continuos, datos recolectados en subgrupos, perdón. Tamaño de subgrupo, tenemos tamaño de subgrupo 8 o menos. Nuestro tamaño de grupo para esta ocasión vamos a utilizar gráficas XR. ¿Por qué? Porque nuestro tamaño de subgrupo es de 5, perdón, de 5 muestras. Colocamos acá pues nuestros datos, que son las onzas, tamaño de subgrupo somos 5, estimar los datos a partir de los datos y le damos a aceptar. Pues aquí nos da lo que acabamos de leer ahorita, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control, en la gráfica X barra, ya que tenemos nuestros datos, vemos que la media se encuentra todos ordenados o con correlación, no hay ni uno tocando el límite superior ni el límite inferior, y también en el rango. Y pues eso sería nuestras gráficas que nos pide para eso. Vamos a cerrar ya. En la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, esta la primera gráfica que realizamos, determinamos que sí están bajo control estadístico. La gráfica XR igual determina si está bajo control estadístico. Podemos también determinar que está bajo control estadístico, ya que no hay ningún dato que sobresalga ni del límite de control. Y vamos a hacer el siguiente, que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo para 10. Vamos a abrir esa. Y aquí tenemos que para estas se hicieron 10 muestras al día. Para 30 días, 10 muestras cada día. Vamos a borrar los datos que tenemos aquí. Para realizar para valorar los datos que nos pide lo que nos pide el problema. Vamos a ir en estadística, gráficas de control, y le vamos a dar a gráficas de variables de subgrupo
Y como aquí en este caso no le vamos a dar XR porque nuestros subgrupos, nuestro tamaño de subgrupo fue mayor a 8, ya que tenemos 10 grupos, entonces le vamos a dar a gráfica de SR. Y pues bien, vamos a darle en onza, vamos a seleccionar las onzas, tamaño de subgrupo, aquí en este caso ya tenemos 10, y opciones de X barra S, vamos a irnos a pruebas y seleccionamos todos nuestras gráficas para que nos dé, y le vamos a aceptar. Y aquí tenemos por lo que es nuestra gráfica. Nos dice que la gráfica XS de las onzas y nos da las medidas de las muestras. Vemos que las medidas de las muestras se encuentran aquí y en el 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo punto tenemos un punto que está fuera de control. Este punto está más allá y aquí mismo también nos dice un punto que existe un punto fuera más allá del 3.0 de desviación estándar en línea central. La prueba falló en los puntos 8. En el punto 8 fue donde falló la prueba. Aquí todo iba bien. En 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el punto 8 fue donde están fuera de límite de control. Este valor es igual a, dice, las pruebas fallaron, igual a 1, la muestra número 8. La muestra número 8 nos da como resultado 11.93, que cual tiene que se encuentra fuera de los límites de control. Para la desviación estándar de las muestras, aquí todo va de acuerdo con control. Tenemos nuestra tarjeta de informe, dice la variación de procesos es estable, no hay subgrupo fuera de control de la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable, un subgrupo 3.3% está fuera del control. Está fuera de control en la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que vea 0.7% de subgrupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar el subgrupo fuera de control para ver qué tiene la causa especial. Omítalo de los cálculos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Si en datos correlacionados nos dice si los datos están correlacionados, usted puede esperar un número mayor de falsas alarmas debido a que menos de 2 subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar un proceso antes, después de un cambio. Utilice la gráfica de control disponible en análisis gráfico o la gráfica de control de antes y después. Nos vamos a ir a asistente para ver cómo se maneja. Va a ser asistente, gráficas de control, tipos de datos, vamos a darle continuos, datos correlacionados en subgrupos, tamaño de subgrupo. En este caso no es un tamaño de subgrupo de 8, sino que es más de 8. Y va a ser onzas en columnas de datos, tamaño de subgrupo van a ser 10. Aquí nos da un mensajito que dice que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberán calcular a partir del proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Vamos a dar a aceptar. Y pues acá nos da nuestro informe de resumen y vemos que si es estable la media del proceso
Y por aquí vemos que se declina más a que no es estable. ¿Por qué? Porque pues tiene un error que es el dato número 8. La medida del proceso pudiera no ser estable por un subgrupo del 3.3%. Está fuera de control en la gráfica XBR. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y aquí tenemos nuestro dato que está fuera de control acá, que es nuestra muestra número 8, con una media de 12.238, que se encuentra fuera de todos los datos de la media, todos los límites de control. Informe de estabilidad. Se utiliza una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y variación de sus procesos. Vemos aquí como la prueba 1 fuera de los límites de control y nos marca nuestra muestra número 8. Y aquí vemos, contamos 2, 4, 6, 7 y 8. Eso está fuera de los límites de control. Y pues bien, cantidad de datos, pues tenemos los datos suficientes para no preocuparnos. Nuestros datos si tienen correlación. Y tenemos la estabilidad, la variación de procesos estables. No hay subgrupo fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, la medida del proceso pudiera no ser un estado por el que está fuera de control, por eso nos marca un error. Pero para que nosotros lo chequemos o los omitamos de los cálculos. Por lo tanto, vamos a cerrarlo también ya. Cálmate, botón. Y por lo tanto, tenemos que las gráficas de rachas y determinar si está bajo el control estadístico. Aquí tenemos que, pues, si tiene, en el primer ejercicio o problema que nos indica resolver este ejemplo, si se encuentra bajo control estadístico. Para la gráfica XR también se encuentra bajo control estadístico, pero en donde empiezan a tomar 10 muestras al día, 10 unidades, en la gráfica XS nos dice que no se encuentra bajo control estadístico, ya que hay un dato que está fuera de los límites de control. Vamos a resolver el ejemplo de llenados de latas de atún de 140 gramos. Una persona que envasa atún en tablas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Nos pide la gráfica de rachas y determinar si está bajo el control estadístico. Nos pide la gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico para 8 muestras, que es la que tenemos aquí. Creo que aquí ya la tenemos abierta. Para 8 muestras la de atún. Y pues vamos a hacer lo siguiente que tenemos. Aquí vemos nuestras 8 muestritas que tenemos ya seleccionadas del peso del atún por un total de 240 días. Vamos a darle a estadísticas, herramientas de control, vamos a gráficas de corridas y vamos a seleccionar peso de atún. El tamaño de subgrupo tenemos que es un tamaño de subgrupo 8 y vamos a darle aceptar. Vemos cómo nos da la gráfica de corridas, nuestras muestras y nuestros valores. Vemos cómo esos puntitos azules se mantienen de manera lineal y con gran similitud, pues no se separan. Y vemos aquí nuestro valor de P aproximado para las mezclas, que es de 0, y nuestro valor de P aproximado para crear conglomerados es igual a 1. Y también tenemos lo que es nuestro número de corridas por las medias, nuestro número de corridas
esperadas, la corrida más larga de la mediana, perdón, que es igual a 30. Y pues tenemos varias muestras, pero varios datos aquí, pero lo que más nos importa a nosotros es el valor aproximado para crear el valor de P. Todos los que son valor de P son los que nos interesan. Vemos aquí que hay una gran semejanza. Y para darle una comparación más certera, vamos a compararlo con un tamaño de subgrupo 1. De manera individual. De manera individual vemos cómo se relacionan, y aquí están todos con un solo color. Aquí tenemos dos colores. Tenemos que para nuestro valor de P aproximado para crear conglomerados en grupales es igual a 1, mientras que en la gráfica para las muestras en individuales nos da 0. Nuestro valor P aproximado para las mezclas en grupal nos da 0, y para las individuales nos da 1. Están como que invertidos aquí, si nos podemos dar cuenta. Y de igual manera para el valor P aproximado para las tendencias es igual a 0, mientras que en el individual nos da 0. Nuestro valor P aproximado para la oscilación es igual a 1, y también para nuestros grupos individuales es igual a 1. Nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a cerrar no. Estadísticas, herramientas de control. Vamos a irnos a gráficas de control. Gráficas de control. Gráficas de variables para subgrupos, y vamos a darle a gráficas variables de S. ¿Por qué XS? Porque pues tenemos no, todavía nos alcanza para XR, porque tenemos un valor de 8 y tiene que ser menos de 8. A ver, 7, 8, sí, 8 muestras. Nuestro tamaño de subgrupos es igual a 8, y le damos opciones de X barra, nos vamos a pruebas y seleccionamos todos nuestros datos, todos nuestros gráficos, que nos haga todas estas pruebas de 3, 9, 6, 14, 12, 4, 15 y 8. Aceptar, y le damos a aceptar. Y pues aquí nos da nuestra gráfica de XR del peso de atún, y vemos que ninguno de los datos que tenemos acá, nuestras medias, se mantienen dentro de los límites de control, tanto superior como inferior. No sobresale ninguna de las medias, se mantienen pues claramente pues correlacionados con la línea que está aquí, que es la línea central. Vemos que aquí podemos ver que sí existe un control estadístico, y podemos irnos a asistente, gráficas de control, tipos de datos, conglomerados recolectados en subgrupos, tamaño de subgrupo 8 o menos. Tenemos 8 exactamente, le vamos a dar ahí a XR. Columna de datos, vamos a darle en peso de atún. Tamaño de subgrupo tenemos un 8. Límites de control, línea central, estimar a partir de los datos. Vamos a aceptar. Y ponemos aquí nuestra XR del peso del atún. Dice, ¿es estable la medida del proceso? Vemos que sí es estable. Tenemos un 0%
a evaluar, que pueden estar fuera de control, tenemos un 0%. Y por lo tanto tenemos que sí es estable. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica de X barra. Y vemos aquí que no tenemos ni uno fuera de control. Todos están dentro del límite de control superior y inferior. Tenemos aquí el informe de estabilidad. Vemos también que no sobresale ni uno de los datos que tenemos aquí en la media, ni tampoco del rango. Tenemos que la media y la variación del proceso son estables, no hay ningún subgrupo fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita, para la cantidad de datos, no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Eso quiere decir que pues los datos que tenemos acá son casi 100% confiables, porque por la cantidad de muestras que se hicieron, que fueron de 200 y tantos. Datos correlacionados, dice, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que el menos del 2% de los subgrupos está fuera de los límites de control. En la gráfica X barra, la prueba de correlación no es necesaria, porque aquí te está afirmando que sí tiene correlación nuestros datos. Y pues con esto estaríamos contestando el punto 1 y el punto 2. Y contestaríamos que sí están bajo control estadístico para los dos. Luego tenemos que se ha tomado la decisión de incrementar los muestreos a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica de XS con este nuevo tamaño de muestra. Y determine si está bajo control. Nos vamos a ir. Bueno, para eso tenemos que salirnos un poquito. Aquí tenemos nuestras muestras que fueron en un día fueron 15 muestras. Se hicieron 30, durante 30 días se realizaron 15 muestras por día, nos dio un total de 450 muestras en total por los 30 días. Pues vamos a hacer lo que nos pide, que es estadística, herramientas de calidad, y le vamos a dar en, creo que es gráficas de control, de subgrupos X barra XS, el peso del atún, subgrupo tenemos que son un subgrupo de 15, opciones de barra, pruebas, y seleccionamos todas nuestras pruebas de 3, 9, 6, 14, más un punto, nuestra desviación estándar desde la línea central, todos nuestros datos. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Vemos acá nuestros datos de nuestra gráfica XS del peso del atún, y vemos que todos nuestras medias se encuentran dentro de los límites de control, tanto inferior como no hay ningún dato que que sobresalga del límite inferior ni del límite superior. Nuestra prueba dice un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los puntos 8. Aquí sí, tenemos una falla, aquí podemos darnos cuenta, no me había dado cuenta, pero en la desviación estándar nos muestra que en el punto 8 falló. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos que aquí en este punto
se está pasando poco sobre el límite de control. Dice que es nuestra prueba número 8 y falló una prueba. Por lo tanto, desde aquí ya podemos ver que pues no tiene control estadístico. Vamos a irnos a asistente, a gráficas de control, tipos de datos, datos de correlación, tamaño de subgrupo. En este caso, como es nuestro tamaño de subgrupo es de 15, vamos a gráficas de S. Datos, columna de datos, peso en atún, 15. Estimar, aquí nos sale el mismo error de que ya tenemos, ya está marcando un error. Dice que bueno, la gráfica XS de peso de atún informa el resumen. Dice es estable a medida del proceso. Evalúe el porcentaje del subgrupo fuera del control. Nos dice que sí, la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica de XBAR. Sin embargo, aquí podemos ver que sí tenemos un valor fuera de control para la desviación estándar únicamente. Tenemos aquí la gráfica de informe de estabilidad. Igual podemos ver la media, los datos de la media se mantienen estables dentro de los límites inferiores y superiores. Nos dice aquí la gráfica S, prueba 1 fuera de los límites de control, y nos da nuestra muestra número 8, su grupo fuera de control. Podemos ver acá la tarjeta de informe, y en la tarjeta de informe nos dice la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control. En la gráfica X barra hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% subgrupo está fuera de control en la gráfica S. Hay posibilidades de que vea 0.3% de los subgrupos fuera de control incluso cuando el proceso sea estable. Deberá investigar el subgrupo fuera de control y, si tiene una causa especial, omitir de los cálculos. Usted no de cantidad de datos. Pues en la estabilidad eso es lo que nos quiere decir, que revisemos bien los datos, y si no tiene o si tiene una causa especial, pues deberíamos de omitir, y en este caso pues sí tendríamos una estabilidad, un control estadístico. La cantidad de datos, pues tenemos la cantidad de datos suficientes para decir que los resultados de las muestras pues son correctas. Nuestros datos correlacionados nos dice que sí son correlacionados. Esto se puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los grupos están fuera de los límites de control en la gráfica de X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Y podemos darnos cuenta que, a diferencia de estos dos puntos que nos dieron que sí está bajo control, en ese sí nos salió un punto fuera de los límites de control, que fue en la desviación estándar, pero marca que sí está bajo control estadístico. Y con esto terminaríamos este ejercicio. Empezaríamos con el control estadístico de procesos. Viene siendo lo que es la gráfica de control para atributos. No sé, algunas definiciones, perdón. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye en la línea central un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior o inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite inferior. Dice
Regla de la racha de 8. Existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadístico estable existe una probabilidad del 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento y decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y dice un ejemplo de desfibriladores defectuosos. Dice, Witand Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según la US Today. Cuidad no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Defectos 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 7, 8. Vamos a abrirlos. A ver. Y bien, pues aquí vamos a abrir Minitab. Se lo vamos a cerrar. ¿Para qué no? Pues aquí tenemos ya el tamaño de nuestros lotes, que fueron 20 lotes. Nuestro tamaño de lote fueron 10.000. Y tenemos aquí los defectos que tuvieron cada lote, la cantidad de defectos que tuvieron cada lote. Y pues vamos a empezar con yéndonos a estadísticas, gráficas de control. Vamos a ir a gráficas de atributo y vamos a irnos a gráficas de atributos para P. Inicialmente vamos a colocar en variables, vamos a tener defectos, y en tamaño de subgrupo, tamaño de lote. Vamos a irnos a gráficas, a pruebas, y vamos a seleccionar todos nuestras pruebas de causas especiales. Dice que un punto sería mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central. Nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, y vamos a tener también que 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo. Le vamos a dar aceptar y le vamos a dar aceptar. Y bien, aquí tenemos nuestra gráfica de defectos y nos vemos cómo tenemos los valores, se encuentran los valores dentro de los límites de control superior y nuestro límite de control inferior. Pero pues aquí podemos
podemos observar que tenemos puntitos rojos, los cuales nos dice que pues no hay pues no es normal que hayan esos tipos de, porque ni siquiera no están sobrepasando nuestros límites de control, pero existen puntos que no son normales en este caso, que dice que nuestras pruebas, la muestra 9 de las pruebas fallaron. En este caso dice que fallaron 2. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nuestra prueba número 9. Hacia arriba de la desviación de nuestra proporción, de nuestro valor de P. Tanto los límites desde por debajo nos dice que también van a ser 2, 4, 6, 7, 8. Y nos da en el punto 9, nos dice que fallaron. En el punto 9 fallaron 2. Y de igual manera en el punto 19 fallaron 2. Y en el punto 20 también fallaron 2. Podemos ver aquí que uno de los tenemos que pues tenemos datos que no son normales, por lo tanto aquí vamos a hacer la otra gráfica, que vamos a hacer el diagnóstico, estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo, diagnóstico de gráfica de P. Tenemos aquí, vamos a seleccionar variables de efecto, y para el tamaño de subgrupo vamos a poner el tamaño de lote y le vamos a dar aceptar. Y vemos aquí que nuestro diagnóstico de gráfica P para los defectos dice gráfica de probabilidad binomial. Vemos que aquí existe una relación, está un poquito más uniforme nuestros datos, nuestros valores se encuentran un poquito más, no se encuentran tan esparcidos. Dice, como mensaje nos da la relación de variaciones de variación observada a variación esperada es de 192.2%, límite superior del 95% para la relación de si la P del proceso es constante, nos da como igual a 163.8%. Nos dice que el uso de la gráfica de P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar la gráfica de P de Lenin. Nuestro diagnóstico nos dijo que, o nos mandó a hacer la gráfica de P de Lenin. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de subgrupos y la P general del proceso. Por lo tanto, vamos a hacer nuestra gráfica de P de Lenin para confirmar nuestros datos. Y nos da aquí P de Lenin, donde también vamos a poner variable de efectos, tamaño de grupo, tamaño de lote. Opciones de gráfica de P, vamos a irnos a pruebas y vamos a seleccionar todas. Aceptar. Y pues aquí esta gráfica es un poquito más sensible, por eso por ende nos mandó a que la hiciéramos, porque no estaban, como los datos no son normales, los que nos dieron resultados acá, que estando dentro de los límites nos dio puntos rojos. Podemos ver que aquí ya se muestra que sí existe que sí hay un punto que toca el límite de control superior, que sobresale un poquito, que es la muestra 7, que falló una vez nada más. Y pues tenemos los datos de nuestra media de los datos inferior, que son 2, 4, 6, 7, 8, 9, y los mismos de este lado que tenemos puntos rojos. De esta manera podemos decir que no existe, que no se están utilizando, bueno, no existe más allá un control estadístico para estos datos de defectos. Entonces nos dice, vamos a irnos a asistente, y en nos vamos a gráficas de control. Aquí vamos a determinar si tiene estabilidad este problema o no. Dice, no vamos a ir a atributos, que estamos contando, estamos contando elementos defectuosos, no vamos a ir a la gráfica de P, en el cual en la columna de números de elementos defectuosos vamos a poner defectos, y
En columna de tamaños de subgrupo vamos a poner tamaño de lote. Dice cómo determinarán los límites de control y la línea central de estimar a partir de los datos. Nos dice un error que por el cual nos arroja valores en rojo. Dice Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control debido a que los límites de control se deberán calcular a partir de los procesos estables. Usted debe de identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Si usted omite un subgrupo, este se excluirá de los datos de los cálculos. Perdón. Vamos a dar a aceptar. Pues acá nos da nuestros datos, nos da nuestra gráfica, nuestro informe de resumen. Dice, es estable la proporción de elementos defectuosos. Dice, evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Y por aquí pues tenemos la respuesta que no, con un 20.0%. Nos dice como comentario, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos de 20.0% están fuera de control. Tenga en cuenta que las posibilidades del 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y pues nos muestra nuestra gráfica P. Nos dice investiga cualquier subgrupo fuera de control, que es en este caso nuestro punto número 9, y los que están aquí. Nuestro punto número 18, que también fue 9 abajo, inferior a las medias. Y tenemos nuestro informe de estabilidad. Vemos aquí también búsqueda de patrones de tendencia. Aquí vemos que se parece un poquito a cambios rápidos, porque pues existen valores tanto superiores como inferiores. Dice, utiliza una gráfica P para evaluar la estabilidad de P del porcentaje defectuoso de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una tasa constante de defectos. Sin embargo, las tendencias globales de los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes o otros patrones como desplazamientos y desvío que pueden ser causados por causas especiales. Y tenemos aquí nuestra tarjeta de informe. Nos dice la proporción de los elementos defectuosos podrá no ser estable. Dice 4 subgrupos de 20%, que es el 20%, están fuera de control. Hay probabilidad de que haya un 0.7% de subgrupos fuera de control. Aunque el proceso sea estable, debe investigar los grupos de fuera de control y omitir los cálculos a aquellos con causas especiales. Dice el número de subgrupos. Usted no debe preocuparse por la exactitud de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 14 grupos. Tamaño de subgrupo. Usted no debe de preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque todos los grupos tienen por lo menos 500 elementos. Variación esperada. Sus datos tienen más variación de la esperada, una condición conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar un mayor número de falsas alarmas. Sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control, de haberlos no necesita corregir este problema. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si un principal objetivo es explorar sus datos o comparar sus procesos antes y después de un cambio. Utilice la gráfica de control disponible en el análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Bueno, con esto estaríamos resolviendo lo que nos está pidiendo este ejercicio, por lo cual nos dice que si el proceso está bajo control estadístico y como resultado tenemos que no está bajo control estadístico, debido a que pues nos salieron puntos fuera de los límites de control. Tenemos el siguiente ejercicio que es también de desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. Fabricado como un ejemplo, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos de los lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos
y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Y aquí tenemos nuestros defectos. Y pues ya deberíamos tener abierto. Es este. Igual de la misma manera tenemos 20 lotes de 10,000 cada lote y nuestros defectos. Aquí sí aumenta un poquito más los defectos. Y pues nos vamos a ir lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos a gráficas de control. Gráficas de control de atributos y nos vamos a ir a gráficas de P. Vamos a ir en variables de efectos, en tamaño de subgrupos, tamaño de lote, opciones, vamos a irnos a pruebas y vamos a seleccionar todas. Aquí nos dice que un punto mayor a 3 desviaciones estándares de la línea central. Nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Tenemos también seleccionado el de que 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y 14 puntos consecutivos alternados hacia abajo y hacia arriba. Y vamos a dar a aceptar. Y vemos acá nuestros datos se mantienen dentro de los límites de control superior y de control inferior. Vemos que no tenemos ningún dato en rojo, por lo cual no tenemos ningún dato anormal. Y nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a irnos al diagnóstico de P para ver si vamos a ocupar hacer nuestra gráfica de P de Lanning. A ver si con estos datos pues son concretos, son resultados concretos los que nos dio. Y tenemos aquí nuestro diagrama, vemos cómo se organizan los datos, es un poquito más, existe una menor dispersión en todos nuestros datos. Y nos dice la relación de variación observada o variación esperada es de 106.4%, límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante a 161.6%. El uso de la gráfica de P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. No debería tener. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de subgrupos y la P general de proceso. Por lo tanto, aquí no nos está pidiendo realizar nuestra gráfica de P de Lanning. Por lo tanto, aquí ya con esto podemos nosotros resolver este problema que nos dice si tiene control estadístico o no. Nos vamos a ir a asistente, gráficas de control, y estamos tipos de datos, atributos, que estamos midiendo elementos defectuosos. Vamos a colocar defectos y en columna de subgrupo vamos a colocar tamaño de lote y vamos acá enviado datos. Aquí no nos apareció ningún error porque pues no tuvimos datos en rojos ni anormales. Nos dice, ¿es estable la proporción de los elementos defectuosos? Aquí tenemos un rotundo sí. Dice, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. No tenemos ningún subgrupo fuera de control. Vemos que todos estamos dentro de los límites superiores y límites inferiores. Y por lo tanto, sí tenemos un control estadístico. Acá dice nuestro informe de estabilidad, nos muestra también nuestros datos y buscaríamos estos patrones de tendencia. Vemos que se parece más, pues no está topando, diría yo que se parezca más al tipo de mezcla, ya que no tiene ningún acercamiento a los límites inferiores ni los superiores. Y nuestra tarjeta de informe dice en estabilidad, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Número de subgrupos, usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Tamaño de subgrupos, usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 250 elementos. La variación en sus datos es acerca de la variación esperada. Sus datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente. Si esas condiciones existen, podrían ver un mayor
número de falsas alarmas o tener una gráfica que rara vez muestre señales. Y pues ya le dice gráficas alternativas, pues no nos pide realizar ninguna gráfica alternativa, y aquí con eso es más que suficiente, porque pues tenemos valores concretos, y con eso concluimos que sí, que sí se tiene un control estadístico. Este problema sí contiene un control estadístico, dado que no nos salió un dato anormal, ni siquiera fuera de los límites de control. Con eso estaríamos terminando lo que son los ejercicios de la unidad 4, y nos veremos en el video, que sería el video de herramientas aplicadas al campo laboral.